6 de junio, ¿no es cierto? Si no me equivoco, habíamos quedado para el 26 del 6, el recuperatorio. O sea que dentro de un mes y medio. Y debería ser el segundo parcial el 19, pero había algo el 19 que habíamos quedado que el 19 no, pero bueno, vamos a ponerlo como fecha del segundo parcial el 19 del 6. Como para ir teniéndolo en cuenta. Me parece que 19... Ah, que sea feriado por el 20, que lo pasen... Probable, a ver. Y aquí el recuperatorio. Es muy probable, después se los confirmo. Probablemente el 19 sea feriado. No, aunque el 20 lo pasaban a un lunes, si no me equivoco. Bueno, después lo confirmamos. Después lo confirmamos. Pero bien, sí, los temas serían unidad 2 y 3. A 3, digamos que la de memoria es hasta lo que vimos el viernes pasado, exacto, el lunes pasado, el lunes 27, que fue lo de memoria caché. ¿Sí? La segunda parte, digamos, de memoria caché. Hasta ahí llega el parcial. En cuanto a los apuntes que tenemos. A ver, de la unidad 2 van a entrar todo lo que fue sistemas de numeración. ¿Sí? Recuerden que eso básicamente está acá en el primer apéndice de todos, el apéndice A. ¿Sí? En el apéndice A, donde tienen la teoría de los distintos números, sí, los distintos sistemas de numeración, el sistema, el sistema general, digamos, de la numeración. Después, tiene algunas explicaciones someras para los distintos sistemas. Nosotros de cada uno de estos hicimos algún ejercicio en la guía de práctica. Tiene la explicación de la conversión entre las distintas bases. Esto siempre el apéndice A, que es el que acompaña el primer tema que vimos de sistemas de numeración. Después pasamos a ver los números binarios con signo. ¿Sí? Fue ahí donde vimos complemento a 1. Bueno, vimos los 4 en realidad. Magnitud con signo, complemento a 1, complemento a 2 y exceso. Y por último, tiene una pequeña introducción a lo que es la aritmética binaria en cuanto a que si los números están expresados en complemento a 1 y se produce un acarreo, hay que sumarlo al final, o si los números están expresados en complemento a 2 y se produce un acarreo, ese acarreo precisamente se desecha. ¿Sí? También... Profe, hay una consulta sobre ese apunte. Sí. Si va un poquito más arriba y dice, en esa figura A8, Sí. ahí cuando dice sumando 1 más 1, que la suma da 0, ¿el acarreo no debería ser 1 ahí? Sí, tenés razón. Mira, no le había prestado atención. Es incorrecto esto. El acarreo es 1. Sí. Ah, perfecto. Porque cuando Sí, estaba sí leyendo está. me cerraba. Sí, está mal eso. Mira vos. Dale, dale, perfecto, gracias. Mm. Bien, es el único caso, digamos, donde existe un acarreo, cuando los dos sumandos son 1 y se produce ese bit de acarreo, digamos. ¿Mm? De acá vimos, en cuanto a representar números con signo, los 4 sistemas. ¿Sí? Magnitud con signo, donde se cambian ceros por 1 y 1 por 0. Complemento a 1, ¿sí? Que complemento a 1 eran los negativos, digamos, se obtenían de transformar el número positivo cambiando ceros por 1 y unos por ceros. Solamente
solamente los negativos. Perdón, este magnitud con signo, en realidad lo único que cambia con los positivos es el primer bit, ¿sí? En el complemento a 1 es donde cambian ceros por 1 y 1 por 0. El complemento a 2 es un paso más, por así decirlo, porque al valor del complemento a 1 se le suma 1. Y la manera de trabajar con los excesos es totalmente diferente. Hay que determinar el valor del exceso, que depende de la cantidad de bits, y a eso, como explica acá abajo, acá un ejemplo, fíjense con un número más alto, ¿sí? Si estamos trabajando con 8 bits, el exceso es 2 a la 7. 2 a la 7 es 128. Y a la hora, supóngase, de representar el menos 3, lo que tenemos que representar es el menos 3 más ese exceso, que es 128. Es decir, tenemos que representar el número 125. Y ese valor es el menos 3 expresado en, exceso de 128, digamos. ¿Sí? Acá tienen incluso algunos problemas, algunos ejercicios para resolver si les parece, aparte de lo que hicimos en la guía. Todo este apéndice cubre la primera parte de sistemas de numeración, el apéndice A, el anexo A, perdón. Después pasamos al anexo B del mismo libro, que este ya fue, digamos, un tema menos práctico que el anterior, fue más del tipo teórico, para tratar de entender de qué manera se representan números donde la capacidad de representación no tenga relación estricta con la cantidad de bits. Acá un ejemplo que, por ejemplo, de números muy pequeños, como el primero, en esta primera página del apéndice B, da un ejemplo de un número muy pequeño y de un número extremadamente grande. Y de qué manera se representan, digamos, los números reales, haciendo, digamos, una similitud con lo que es lo que nosotros llamamos, digamos, sí, en el sistema decimal, lo que nosotros llamamos notación científica. Acá la aplicación de la notación científica al mundo computacional se termina llamando punto flotante, ¿sí? Pero el principio es básicamente el mismo. Obviamente va a cambiar la base de esta manera de expresar una fracción. Un número que lo vamos a representar por una fracción, por una base y por un exponente. Acá en el mundo binario la base va a ser el 2. Pero el resto de los conceptos se equiparan, se mantienen. Ahí estuvimos analizando y vimos que de la recta numérica vamos a tener ciertos límites, los cuales los podremos ampliar si le dedicamos mayor cantidad de bits a la hora de representar el exponente. ¿Qué quiere decir? En la medida que le incrementemos la cantidad de bits para representar el exponente, vamos a estar alejando, digamos, del cero estos límites. El que me genera el área del desbordamiento negativo y el que me genera el área del desbordamiento positivo. Vamos a estar ensanchando, digamos, el área de representación. Eso por un lado. Y también vamos a estar pudiendo representar valores más próximos al cero. Muy, muy pequeños. Por otro lado, sí, lo que ampliábamos era la cantidad de bits destinados a la fracción. Lo que vamos a estar mejorando es la precisión de representación. Y por este motivo, ¿sí? Por este motivo, esta norma, esto que es fruto de una norma, digamos, de una estandarización, tiene acá en principio estos dos formatos. Un formato simple o sencillo y uno de doble precisión. Si uno se pone a leer esta norma que fue este estándar, digamos, que fue concebido por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de los Estados Unidos, vamos a ver que hay más formatos, ¿sí?
aparte del sencillo, el doble, está el extendido y hay algunos más, donde en realidad lo que van haciendo es, van incrementando la cantidad de bits para la fracción o la cantidad de bits para el exponente. Obviamente que los bits para el signo va a ser siempre 1. ¿Para qué? Para lograr números más precisos según lo que en lo que le agreguen, digamos, información. Para números más precisos, si aumentan los bits destinados a la fracción, o números más grandes, en valor absoluto, si aumentan los bits destinados al exponente. Profe, hay Y una consulta también sí, sobre eso. ¿Por qué habla que el exponente está en exceso 127 y 1023, dependiendo si es sencilla o doble? ¿Por qué no es 128 y 1024? el, El exponente que tiene para sí, sencilla 8 bits debería ser exceso 128. ¿Por sí, qué exacto. dice 127 y 1023? Hay un grupo a ver, tiene que ver con estas representaciones que figuran acá en la página siguiente, que es la 649. Hay tanto el exponente en cero como en su máximo valor, ¿sí? Están a ver, reservados para cierto grupo, o no cierto grupo, sino para un dato en particular. Así, por ejemplo, ¿no? Un exponente en cero, ¿sí? Con todos los bits de la fracción en cero, es la manera de representar el cero. Con lo cual, si vos te fijas, el cero ya deja de ser un valor posible para el exponente. ¿Sí? Es por eso que a ese valor que nosotros conocíamos como exceso de 128, fíjate que le resta solamente una unidad siempre, que tiene que ver con eso, con que hay un valor que no va a ser posible de representar. No hay nada más que por eso. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Nada más que por eso. Incluso acá plantean, fíjense, que una fracción normalizada, ¿sí? Que acá nosotros habíamos visto que una fracción normalizada era aquella que tenía el primer bit, digamos, obviamente al ser una fracción a la derecha de la coma, distinto de cero. Una fracción normalizada no puede tener un exponente en cero, ¿sí? Con lo cual, toda fracción normalizada tiene que tener algún valor de exponente. Incluso, acá lo menciona como, a ver si con ese nombre, cuando define la fracción normalizada, cuyo dígito de la izquierda no es cero. Es decir, de la izquierda, pero siempre tengan en cuenta que nosotros estamos hablando de una fracción, ¿sí? Lo que representamos la fracción. O sea que el dígito de la izquierda es el primer dígito, el primer bit a la derecha de la coma, ¿sí? Porque no se representa, digamos, el, la parte anterior a la coma. ¿Mm? Precisamente ese es el concepto de fracción normalizada. Y por otro lado, fíjense que acá define, nosotros no lo vimos, ni nos lo detuvimos a ver porque la idea no es que uno salga especialista en punto flotante. Por ejemplo, las diferentes formas para representar el infinito. Para representar ningún número. Estos valores, ningún número, por ejemplo, es el que acá figura como nan, no es un number, not a number, y que se usa para operaciones que dan resultados ilógicos. Por ejemplo, infinito sobre infinito o infinito sobre cero, ¿sí? Infinito tiene su valor, cero tiene su otro valor y después todo el resto de los valores que pueden referir a la representación de fracciones normalizadas o desnormalizadas. ¿Mm? Siempre recuerden que a la hora de preferir una representación, siempre la normalizada es la preferible, digamos, por sobre las otras, porque hoy hay una única manera de que un número quede en formato normalizado, ¿sí?
Desnormalizado puede haber un montón, pero normalizado uno solo. Eso en binario. No, en binario, en decimal, en cualquier sistema, digamos. Pero si tiene que ser distinto de 0. Por ejemplo, El, en decimal, si es 0,2, no sería normalizado. bueno, es decir, en binario, al ser distinto de cero, va a tener que ser sí o sí un 1 porque no hay otra alternativa. ¿Sí? Por ejemplo, en el sistema decimal, esta fracción acá, 0,314, ¿sí? Es una fracción normalizada. Si nosotros tendríamos 0,0314, ya no sería normalizada. Esta sí porque la primera posición, ¿sí? A la derecha de la coma es distinto de 0. Decir eso en binario es lo mismo que decir que es un 1, digamos, porque no hay otra alternativa. No sé si por ahí venía tu duda. Sí, sí, y la única fracción normalizada va a ser, digamos, tanto para 2, para 3, para 4, así, la que sea coma 2, digamos. Esa va a ser la única fracción normalizada. Si es 0, ya no. Ya no, exacto. Exacto. Así es. Fíjense acá, en estos ejemplos de la página 647, arriba hay un número no normalizado. ¿Por qué? Si ustedes se fijan en el punto decimal, a la derecha tenemos un 0. Ahí lo vemos. Este número es no normalizado porque a la derecha del punto decimal, fíjense que hay un 0. Siento que el de abajo es normalizado, simplemente por ese motivo. Porque el primer número después de la coma no es un 0. En este caso es un 1 y no queda otra alternativa que sea otro porque es binario, digamos. ¿Sí? El 150,76 en decimal. ¿Sí? En notación de punto flotante hay un montón de posibilidades para hacerlo. En lo que era lo conocido como notación científica, ¿no es cierto? ...150,76, supónganse, es exactamente lo mismo que decir 150,76 por 10 elevado a la 0, ¿no es cierto? Estos dos números son equivalentes. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir 15,076 por 10 elevado a la 1. ¿Sí? Esto sería multiplicado por 1, esto multiplicado por 10. Y así podemos seguir. Es lo mismo que decir 1,5076 por 10 elevado a la 2. O lo que es lo mismo decir 0,15076 por 10 elevado a la 3. ¿Está bien? 10 elevado a la 3 sería, si esto es por 10, por 100, esto es por 1000. O sea que si nosotros multiplicamos por 1000 esta fracción, ¿sí? Me va a estar dando 150,76. Todos estos números son equivalentes. ¿Qué plantea la notación en punto flotante? La notación en punto flotante y obviamente también la notación científica plantea esto, que el rango de la fracción tiene que estar entre 0,1 y 1. ¿Sí? Tiene que ser menor de 1, ¿sí? Y mayor o igual que 0,1. Con lo cual, a la hora de representar este número en punto flotante, el valor de la fracción que se
que se va a usar va a ser este, 0,15. ¿Sí? Y este va a ser el exponente en este caso, 3. Eso también es lo mismo que hacer lo siguiente, 0,015076 por 10 elevado a la 4. Son todos números equivalentes estos. El único valor normalizado de este número acá es ese que pinté en amarillo. ¿Por qué? Porque tiene la primera posición a la derecha de la coma diferente de 0. ¿Sí? Todas estas son maneras alternativas y podemos seguir hacia la derecha generando, digamos, fracciones equivalentes. Y podemos seguir generando fracciones con su exponente y todos nos van a dar el mismo valor. ¿Qué particularidad tiene la fracción normalizada? Que en forma normalizada un número tiene una única forma de expresarse, digamos. En forma no normalizada, en formato no normalizado, tiene miles, según la capacidad que tengamos de trabajo. La importancia fundamental, digamos, de una fracción normalizada es que es única, que no hay otra manera de representar un número con otra fracción normalizada. Eso, si no me equivoco, lo dice por acá, en alguna parte del apunte. Acá, si ustedes se fijan en esta parte de la hoja 646, dice, los números normalizados son preferibles a los no normalizados porque solo hay una única representación, mientras que hay muchas maneras de representar fracciones no normalizadas. ¿Sí? Digamos, ese es el concepto de fracción normalizada. Y ahí cuando habla del estándar IEE, habla de que hay un 1 implícito y un punto implícito. Entonces, si las fracciones son todos ceros, el valor sería 1.0. Sí, exacto. Ahí yo la verdad que me perdí un poco, porque las normalizadas serían como que va a estar entre 0,1 y 1. Perdón. Sí, está bien, entre 0,1 y 1. Y ahí, si tenemos todos ceros, va a ser 1.0. La idea de, precisamente eso tiene que ver con el concepto este de fracción normalizada. A ver, esto es en decimal, digamos, una fracción normalizada, ¿no es cierto? 0,15. Vamos a hacer exactamente lo mismo, suponiendo que esto sea binario. Por 2 elevado a la 5. Supónganse, esta es una fracción en binario normalizada. Acá vamos a ponerle... Y un poco esta también es o el motivo por el cual la preferencia es trabajar con fracciones normalizadas. Esta en principio es una fracción normalizada, ¿sí? Con la cual han decidido trabajar todos los diseñadores de los sistemas de punto flotante. Trabajar únicamente con fracciones normalizadas, sabiendo que hay una única representación para cada número. ¿Y cuál es el siguiente paso que dieron a esto? ¿Sí? Si todas las fracciones van a ser normalizadas, se sabe que el primero a la derecha de la coma va a ser un 1. Y han decidido no representarlo, que no ocupe lugar, digamos. ¿Está bien? Con lo cual, en realidad lo que van a representar es de lo que hoy nosotros tenemos desde el segundo bit a la derecha de la coma. ¿Sí? Pero, miren, no se hagan demasiado embrollo con eso. Lo importante es saber el concepto de fracción normalizada, ¿sí?
¿Y por qué? Porque es la única manera de representar, es una manera única de representar un número a través de una fracción normalizada. Y sabiendo eso, podemos entender que los diseñadores han decidido ese primer uno no representarlo. De esa forma se ahorran un bit en la fracción para representar más números con mayor precisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque han decidido trabajar con fracciones normalizadas. O sea, que se sabe de antemano que el primer bit es un 1 y no se representa, no ocupa lugar, digamos. Entonces, este número se estaría representando de esta forma. Recién, perdón, ¿sí? Se estaría representando la fracción a partir del segundo bit, que en este caso va a ser un 0. Eso lo que hace es da un lugar extra para tener mayor precisión en el número que se quiere representar. De ahí la preferencia a trabajar con fracciones normalizadas. También ahorra un bit de espacio, por así decirlo. César, Ok, César, gracias. Sí. disculpa que pregunte, pero yo tengo que retirarme por eso y no sé bien cómo hacer el parcial el viernes y no quiero entrar y encontrarme con el parcial directo. ¿Dijo algo ya? No, en realidad de eso no planteé nada, pero por lo que, ya que estamos, lo podemos ver ahora, a ver si estamos más estables en la cantidad. La idea es, ¿se acuerdan ese simulacro que hicimos hace un par de semanas? Algo similar. Va a haber, supongo yo, la gran mayoría van a ser verdadero o falso, o múltiple choice, o algún punto donde haya que, puede haber dos alternativas. Resolver un ejercicio binario, donde ahí habrá que, o se animan a escribirlo, digamos, en el texto de la pregunta, ¿sí? El desarrollo, o lo hacen en papel y después suben la imagen. Y lo mismo con algún contenido teórico, seguramente de memoria caché, probablemente pueda haber que alguna pregunta donde haya que desarrollar algún tema, que también vas a tener exactamente la misma opción. O la escriben ahí en la misma pregunta, o después o la escriben en papel y levantan la imagen. ¿Sí? Bien, ¿y cuánto tiempo más o menos, César, sabe? Mira, yo por lo que estuve viendo, con esto de que la gran mayoría van a ser verdaderos o falsos, ¿sí? O multiple choice, y puede haber un conjunto de 2 o 3 preguntas que haya que dedicarle un poquito más de tiempo, supongo que con 45 minutos tendría que estar alcanzándonos. Después vemos si no les alcanza el tiempo, lo estiramos un poco más, pero yo supongo que entre 45 minutos tendríamos que estar bien. Bueno, muchas gracias, César. ¿Mm? Pero sí, sería eso. El viernes a través del campus, ¿no es cierto? Similar al parcial que estuvimos haciendo hace unas semanas atrás. Por las dudas, si alguno de los que va a hacer el parcial, yo les mandé un correo a los que últimamente no veía, digamos, el presente en las clases, como para que sepan primero que el viernes es el parcial, eh, y que se aseguren de no tener problema con el acceso al campus. ¿Sí? Vieron que ese día, por suerte, pudimos detectar algún caso de alguien que no estaba matriculado. No solo que no tenía acceso al campus, sino que tenía acceso al campus, pero no estaba matriculado. Asegúrense nomás de tener todo en orden, de poder ver los temas, digamos, en el campus. Ya con eso creería que van a poder acceder sin problemas al parcial. Que sería en horario de clase, ¿no es cierto? Supongo yo de 7 a 7:45. Si alguien necesita algún poco más de tiempo, no va a haber problema, digamos. No sé cómo les ha resultado
la experiencia con otras materias, pero se me hace que esto va a ser más corto, digamos. Bueno, voy a tratar de minimizar aquellas preguntas que tengan que ver con desarrollar algún tema. ¿Sí? Ya lo dejaremos para a lo mejor para más adelante. No sé, todavía ya les digo, todavía no lo tengo armado, pero me imagino, no sé, en total 15, 20 puntos, donde la gran mayoría sean verdadero o falso, y algunos verdadero o falso o multiple choice, depende, y algunos precisamente para hacer algún desarrollo, como puede ser sumar dos números en complemento a uno y obtener el resultado, no sé, de ese estilo, digamos. Traten nomás el viernes de estar ahí a eso de... Esto se programa, digamos, y se habilita a una hora determinada. Así que alrededor de las 7, digamos, estar listo como para ingresar al campus y poder comenzar a hacer el parcial. Igualmente, obviamente, vamos a estar conectados por Skype, como para que si surge alguna duda, lo podamos resolver. Bien. Esto en cuanto al anexo B, que tiene que ver con lo que es punto flotante. Después en la unidad 2 también vimos, hay un pequeño apunte acá de corrección de errores que habla del código de Hamming o la distancia de Hamming, donde explica y plantea, ¿sí? Dos cosas. ¿Qué es la distancia de Hamming? ¿Sí? ¿Qué es la cantidad de bits, digamos, que debe corresponder, deben cambiarse de una cadena a otra para que se convierta, digamos, perdón, la cantidad de bits que deben cambiar de una cadena para que se convierta en otra. O lo similar a como dice acá, es el número de posiciones de bits en la que dos palabras de código difieren. ¿Mm? Y ahí fue donde empezamos a ver que según Hamming, la distancia, digamos, necesaria para detectar de errores, ¿sí?, de un solo bit en un código es de D+1. Y la distancia necesaria para poder corregir errores con seguridad tiene que ser de 2 D+1. ¿Sí? O sea que tiene que ser la distancia entre sus palabras código más separadas, más diferentes, ¿sí?, por así decirlo. Acá también habla del bit de paridad, par o impar, y en base a eso vimos algunos controles que no están en este apunte, sino que están en un PowerPoint de esta unidad. Que tiene que ser el de corrección de errores. ¿Sí? Que, digamos, comienza planteando lo mismo que esa fotocopia, exactamente igual, explica, digamos, o cita esto de representaciones redundantes, es decir, agregar información que al receptor le permita determinar la existencia o no de un posible error. ¿Sí? Da algunos ejemplos. Y después plantea, bueno, la distancia entre dos combinaciones, ¿no es cierto? Plantea el concepto de bit de paridad, que puede ser paridad par o paridad impar, y que sea una u otra depende de ese bit redundante que se agregue, sea un 1 o un 0. Cuando hablamos de paridad par, estamos hablando de que ese bit extra redundante que le vamos a agregar a la cadena que queremos transmitir se va a poner en 1
¿sí? Si el número de conjuntos originales, digamos, es impar. O lo que es lo mismo decir que el bit de paridad par se va a poner un 1 para que el conjunto total de bits sea par. ¿Sí? Es por complemento, digamos. Como ustedes quieran verlo. Si a una cadena le agregamos un bit de control, que es un bit de paridad par, ¿sí? El resultado final tiene que tener tantos unos, ¿sí? Ese bit de paridad, digamos, que le vamos a agregar, tiene que ser un 1, un 0, tal que el conjunto total de bits sea par. Y al revés, para la paridad impar. Si el bit de redundancia que le vamos a agregar va a controlar o va a manejar paridad impar, ¿sí? Ese bit que se le va a agregar se va a poner en 1, ¿sí? Tal que el conjunto total de los bits sea impar. ¿Sí? Es exactamente complementario al anterior. Obviamente si a una cadena original manejamos paridad par y le tenemos que agregar un 1, obviamente si usaríamos paridad impar le tendríamos que agregar un 0, porque son 100% complementarios. Es un juego de palabras que por ahí no hay que mezclarse, hay que leerlo con claridad, digamos, como para entenderlo. Todo tiene que ver, como ustedes lo miren, con la cantidad de bits resultantes final o evaluar la cantidad de bits originales que se van a transmitir y a la cual se le va a agregar algún bit. Precisamente acá hay un ejemplo de lo que se llama paridad simple, que es agregar un bit de paridad. Esta cadena que tiene 3, 1, 0, 1, 0, 0, ¿sí? O sea que tiene 4 unos. Si le vamos a agregar un bit de paridad par, le vamos a tener que agregar un 0. ¿Para qué? Para que la cadena completa enviada tenga una cantidad par de unos. ¿Está? Si aplicaríamos paridad impar sería al revés. La paridad cruzada, donde lo que hacíamos era dividir la cadena original en subcadenas y a cada línea y a cada columna le agregábamos un bit, ya sea de paridad par o de paridad impar. Y este método, que se denomina suma de comprobación, lo que hace es también dividir la cadena original en subcadenas. Y ir sumando, a ver si hay un ejemplo. Acá hay un ejemplo. Esta cadena original, dividirla en subcadenas, en este caso de longitud 3. Se van sumando los valores, digamos, de cada una de esas subcadenas y se agregan al final de la cadena con signo cambiado, tal que el receptor haga exactamente lo mismo y sume los valores de estas subcadenas al ese control de información, como quieran llamarlo, y el resultado sea 0. Si esa suma de la subcadena más ese valor de control da 0, es porque la información o los bits recibidos son correctos. Esto es lo que mencionábamos antes de un código. Perdón, Sí. perdón, profe. Ahí en la de la suma, en la última, Sí. esa. Uh-huh. Por ejemplo, el número negativo, ¿sí? En binario. Eso habría que ponerlo con cualquiera de los métodos, digamos, que nosotros vimos para ponerlo en negativo. Sí, es parte, digamos, del protocolo de transmisión. Si se define que la manera de controlar la información va a ser a través de una suma de comprobación, también habrá que definir en qué formato, si en complemento a 1, en complemento a 2, en exceso. Exacto. Ajá, perfecto. Así Muy es. bien, gracias. Bien, esta era la explicación de cómo trabaja
Este es otro código, ¿sí? Que es detector y corrector de errores. Ya es más sofisticado, pero bueno, está bueno al menos que lo conozcan, que es el código de Hamming, que también conocido, lo pueden ver en algunos libros, como lo que dice ahí en el último renglón. Se conoce como 7-4 porque de cada 4 bits de información que se van a enviar, ¿sí?, se le agregan 3 de comprobación. Y trabaja más que nada de esta manera. Fíjense, acá en la figura A, en la primera, en el primer grupo de conjuntos, hay esos 4 bits para enviar. ¿Sí? Se arman subconjuntos donde en cada conjunto se va a controlar la paridad con un bit extra. Obviamente esto va a trabajar con paridad par, porque si se fijan, en los 3 conjuntos A, B y C se agregaron bits tal que en todos los conjuntos quede una cantidad par de bits, 1. En el conjunto A hay 2 1, este y este. En el conjunto B también hay 2 1 y en el C también hay 2 unos. ¿Cuál es la idea? Que si esta cadena no se recibe de esta misma forma en el receptor, por ejemplo, acá en la intersección del A y el C se recibió un 1 en vez de un 0. Eso lo que va a hacer es que va a estar indicando que al evaluar el conjunto A, o va a estar más que indicando, permitiendo que al evaluar el conjunto A y evaluar el conjunto C, se puede determinar a dónde está el error. Y eso generaría la posibilidad de corregir, digamos, el error en la transmisión. Nada más que esto así mostrado con 4 bits parecería muy costoso, en el sentido que casi hay que duplicar la información. Fíjense, llevarla de 4 a 7, duplicarla para poder detectar y corregir errores, ¿sí? Es decir, uno puede decir, es muy caro, yo tengo que mandar 4 bits, resulta que 2, 4, 3 es solo información de control y detección de errores. Esto en la medida que la cantidad de información a enviar sea mayor, disminuye la proporción, digamos, ese casi 50% que sacábamos recién, disminuye porque se establecen posiciones particulares, digamos, a dónde guardar esos bits, y ese porcentaje se hace más chico, digamos, y se hace más menos caro, menos costoso, por así decirlo. Si ustedes, esta explicación nosotros no la vimos, pero en realidad los bits de control, fíjense, acá en esta parte habla de posición 1, 2, 4, 8, 16. Esos bits de control, que son los que nosotros agregamos acá, ¿sí?, en cada uno de estos conjuntos libres, ¿sí?, van en esta posición de la cadena. 1, 2, 4, 8, 16, que son potencias de 2. Si ustedes se fijan, si incrementamos la cantidad de bits a enviar, estos bits cada vez se espacían más, ¿sí? El próximo va a ir en la posición 32, el próximo en la 64 y así sucesivamente. Con lo cual va a hacer que la relación o el porcentaje, la proporción baje muchísimo y valga la pena utilizarlo, digamos, para detectar y corregir errores. Acá da un ejemplo, exactamente, es este el ejemplo de los conjuntos, ¿sí? Nada más que expresado de otra forma. Y con más bits, digamos, porque acá la palabra de datos original era esta. 01101101, ¿sí? Y acá abajo se muestra cuáles son los bits de control que se agregan. Fíjense que acá con bastante más bits en la palabra de datos, también se le agregan 4 bits, ¿sí? Con lo cual la relación ya, en este pequeño ejemplo, ya empezó a decaer. Bien, esta es una explicación más detallada, digamos, de lo mismo que nosotros hacíamos con los conjuntos. Cómo se detectan los errores
y cómo se puede llegar a corregir una cadena mal recibida. Profe, ahí en esa diapositiva, Sí. ¿por qué en el receptor cambian los bits de paridad que se agregaron? O sea, el P1 estaba en 1 y pasó a ser 0. Sí, porque se asume que hubo un error en la transmisión. Pero el error no había, no se dio en el D7, en el dígito 7, o sea, en el... Te entiendo que vos decís. Porque si cambias el bit de paridad, o sea, como que cambia todo. O sea, yo Sí, sí. revisando la presentación no entendía bien esta filmina. Está bien. Sí, está. Puede ser que los bits de paridad debería ser igual que el ejemplo de arriba. Pero Es que cambiando el D7, ahí sí es donde el bit de comprobación empieza a dar error. Porque empiezan a ser sí. impares. No, mira, probablemente o también tenga un error o lo voy a revisar porque en realidad acá lo que me está diciendo es... En realidad, digamos, uno el error no sabe dónde se va a producir en la transmisión, si va a ser en un bit de paridad o en un bit de datos, ¿no es cierto? Pero al evaluar el conjunto, digamos, la paridad que tenga el conjunto, ahí es donde salta el error. Y yo lo que estoy viendo es que tiene muchos bits modificados, muchos bits cambiados. Tendría que retomar el ejemplo del libro que está a continuación de ese apunte, que no está en el apunte, digamos, y déjame que lo revise y lo chequeamos, ¿sí? Porque aparentemente ahí ya ha hecho alguna otra modificación extra que en principio no tendría por qué haberla hecho. No hay problema, César. Está bien, déjame que lo reviso, es cierto, porque o me falta un pedazo del texto incorporar ahí, claro, como para entender por qué se hizo ese cambio, debido a que, claro, puede que haya sido por un control de paridad. Déjame que lo reviso y lo vemos en la próxima. ¿Mm? Dale, César, gracias. Bien. Acuérdense que todo lo que tiene que ver con la teoría de control de errores, ¿sí? Está acá en este PowerPoint, ¿no? Que en lo que es PDF es solamente estas dos hojitas y tiene más que nada los conceptos de distancia de Hamming, de la fórmula que me definen, digamos, dada la distancia de un código, cuántos errores se pueden detectar y cuántos errores se pueden corregir. El resto, digamos, está acá en este PowerPoint. Pues sí, nos salteamos a una vez que terminamos con... acá lo que también nos faltó, ¿sí? Cuando terminamos de ver números reales, ¿sí? Vimos la representación de texto, que en realidad de eso vimos muy poco, que está en esta presentación. Lo que hay en los libros de lo que es la representación de información alfanumérica es muy básica. Por eso lo que hicimos fue revisar este PowerPoint que habla de el código ASCII, básicamente, ¿sí? Que es una manera de representar caracteres, que arrancó con 7 bits y que tenía como regiones, digamos, definidas para representar, por un lado, códigos de control, códigos, caracteres no imprimibles y obviamente después todo el resto de símbolos especiales, números, letras en mayúsculas, letras en minúsculas, ¿sí? Y algunos símbolos de puntuación también, perdón. A eso quería decir. Acá hay dos tablas diferentes, digamos, del mismo código, ¿sí? Todos estos
todos estos caracteres, ya sea de control, de estado, de puntuación, ¿sí? Son los mismos que esto acá, ¿sí? Este está expresado, cada uno de esos caracteres, cuál es su valor en hexadecimal, hexadecimal y octal. Y cuál es el carácter que representan, obviamente. Y después de esto vimos el BCD, que es el código binario decimal, que lo que hace este método de representación de números no tuvo sinceramente repercusión, no prosperó. ¿Por qué? Porque usaba para representar cada valor numérico 4 bits. Y generalmente, digamos, un valor con 4 bits tenemos más cantidad de combinaciones posibles, ¿no es cierto? Recuerden que con 4 bits, como es este el caso, tenemos hasta el número 15 como máximo. Y o sea que se aprovechaba solo una fracción, digamos, de la cantidad de combinaciones diferentes. Con lo cual este fue usado, digamos, un tiempo para algunas aplicaciones, pero después perdió su auge. Sí se extendió el código ASCII, ¿sí? En primer lugar, se agregó un bit más. Recuerdan que el código ASCII lo que hacía era usar 7 bits, con lo cual tenía 128 combinaciones diferentes. Al agregarse un bit más, o sea 8 bits, pasó a codificarse 256 combinaciones distintas. Y en estas combinaciones se aprovecharon a representar, digamos, simbologías propias de distintas regiones. Como las letras, supónganse, había un código de este tipo destinado al idioma portugués, donde estaban todas las letras que solemos ver en portugués y que no se representan con el alfabeto latino. Había un código para las letras rumanas, un código para las letras árabes y así sucesivamente. Todos compartían los primeros 127 representaciones que eran estas, las del código ASCII. Las primeras 127 representaciones coincidían con esto. Y las segundas, 128, porque en realidad partiendo del 0. Y las segundas 128 eran propias de cada código de página. También eso traía algunos inconvenientes. ¿Por qué? Porque si se mandaba un texto con un código de página en portugués, ¿sí? Donde había alguna letra que caía en esta segunda sección, en este segundo rango, cuando se levantaba con un código de página en rumano, cambiaba totalmente el significado de esa letra. Y fue así que se llegó a lo que hoy se conoce como Unicode. ¿Sí? Que Unicode es o se intenta hacer por lo pronto un código universal donde poder representar todos los tipos de letras, grafemas y demás símbolos que puedan estar o que pueden existir en todas las lenguas, ¿sí? La idea es que cada símbolo tenga un punto de código, un code point diferente, ¿sí? ¿A qué le llamamos code point? Aquel código numérico asociado a un carácter, ¿sí? Que también el Unicode, si ustedes se fijan, los primeros 128 caracteres van a coincidir con el ASCII, ¿sí? Por ejemplo, estos dos, si nos fijamos, el A mayúscula, la minúscula, van a coincidir con el valor que tenían en el ASCII. Y donde se entran a modificar en realidad es del 128 en adelante. Donde, por ejemplo, la beta en el alfabeto griego tiene este valor. Bueno, y de esto hemos visto, digamos, algunas, hoy en día, algunas de las alternativas más comunes de que uno hemos mencionado más que visto en realidad. UTF, la idea es por ahí que también sepamos cuando veamos por ahí alguna codificación en algún archivo de texto, básicamente,
tener idea de qué se trata. UTF, UCS son todos alternativas del Unicode donde, dependiendo de la cantidad de bits que se usa para la codificación, representan códigos de caracteres básicamente. Acá tiene algún ejemplo por ahí para si alguien lo quiere seguir y revisar, pero en realidad más que nada acá lo interesante es saber que tanto el código ASCII, ¿sí?, como el BCD, como el BCD, como el Unicode, son todas maneras de representar de alguna forma texto, ¿sí? Más antiguas, más actuales, pero todas representan texto, digamos. Bien, ahí sí, con todos esos temas, ¿sí?, de aritmética binaria, números con signos, conversiones, dimos por finalizada la segunda unidad, la unidad 2. Y ahí arrancamos el 13 de abril con lo que es memorias. El tema de memorias el tema del apunte de memorias tiene por ahí esta particularidad. Memoria caché no fue el primer tema de la unidad de memoria que vimos, pero sí la fotocopia de memoria caché tiene toda la introducción que hicimos. Es decir, ¿se acuerdan que clasificamos las memorias según su ubicación, según la capacidad, según la unidad de transferencia, el método de acceso, prestaciones? Toda esta clasificación está en la primera parte de la fotocopia de memoria caché. ¿Por qué? Porque para no dividirla en dos archivos, porque esto arranca con toda esta clasificación, la pirámide jerárquica, ¿sí?, de las memorias, la explicación de por qué en un sistema de cómputo se trabaja o existen memorias de 2 niveles o más. Acá plantea el ejemplo con 2 niveles. Para llegar a la conclusión de que se tiene una memoria pequeña, veloz, cercana al procesador, con la información que generalmente se requiera más frecuentemente, y por otro lado una memoria alejada del procesador, lenta, barata, con el resto de la información. Este apunte, que como verán salta de la clasificación de memoria a memoria caché, tiene esos dos temas que nosotros en el medio de estos dos, en el medio de la introducción a los sistemas de memoria, ¿sí?, y la memoria caché, siguiendo un poco la lógica en cuanto a... Vamos a ver la presentación. Siguiendo la lógica en cuanto a la jerarquía de memorias, nosotros no arrancamos viendo memoria caché. Nosotros para representar, digamos, para respetar esta jerarquía empezamos viendo registros, ¿sí? Después pasamos a ver memoria caché. César, Sí, ¿el registro es una memoria volátil del tipo RAM estática? exacto. Sí. Y es Todas las... parte del procesador, digamos. Sí, es parte de la CPU, exacto. Por eso se dice que la caché lleva la información al procesador y no se dice que se lleva a los registros, digamos. Porque en realidad lo lleva a los registros, ¿o no? En realidad va a almacenarse temporalmente en los registros. Los registros es esa memoria que cuenta el procesador para hacer todo su trabajo, digamos. Perfecto. Tanto la memoria principal como la caché, ¿sí?, como los registros son todas volátiles, ¿sí?, que decíamos que eran volátiles cuando perdían su contenido y se quedaba sin energía, ¿sí? La que colabora con el accionar de la CPU
son los registros. La caché, digamos, es aquella memoria que terminamos viendo que hay algunas que las de primer nivel están dentro de la CPU también, ¿sí? Que tenés más capacidad que los registros y que intentan proveerle a la CPU de información a la velocidad que casi a la misma velocidad de trabajo de la CPU. ¿Para qué? Para tener que evitar, o lo que se busca al menos es evitar, que cada vez que tenga que recuperar algo de memoria, digamos, tenga que ir a la memoria. Para eso la caché lo que hace es intentar tener siempre almacenado los datos que frecuentemente necesite, digamos. Al menos los últimos que haya accedido. Bien, entonces nosotros pasamos de la introducción a ver los registros, el funcionamiento de los registros. Para ver el funcionamiento de los registros tuvimos que entender al menos los principales, para qué servían, ¿sí? Vimos que había un registro llamado contador de programa, o PC, o program counter, que siempre era el que iba a apuntar a la próxima instrucción a recuperar. El registro de instrucciones, que siempre iba a tener la instrucción en curso, ¿sí? Que se estaba ejecutando, y algunos registros extras que colaboraban con este ir y venir de información desde la memoria hasta la CPU. Siempre entendiendo esto, que cada instrucción tenía estos dos ciclos: captar la instrucción y ejecutarla, captarla y ejecutarla, ¿sí? Vimos un ejemplo simple con un pequeño programita de tres instrucciones, 2 líneas de datos. Acá mencionamos también que acá lo que hicimos fue también mencionar que cada CPU maneja, ¿sí? Lo que se llama un repertorio de instrucciones. Unas instrucciones que están en binario. A la hora de pasar por la CPU van a estar en binario. Por ejemplo, 0001 va a significar que hay que cargar en el AC, siendo AC uno de los registros, ¿sí? A ver si lo teníamos acá dibujado. No, no está dibujado. Bueno, en un registro de la memoria, el contenido en la posición de memoria. 0010 era una instrucción que a la CPU le decía que había que almacenar el contenido del registro AC en memoria. Y así sucesivamente, cada una con su significado. En este gráfico sí estaba. Dentro de la CPU estaban dibujados el contador de programa, el registro AC y el registro IR, el registro de instrucciones. Un poco habiendo tratado de entender cómo, digamos, se alternan entre los registros las instrucciones y los datos que se modifican, la idea era pasar a saber esto. Que de los registros hay dos grupos. Nunca hablamos demasiado de cantidades, pero no son muchas. Los registros serán 100 registros, 200 en alguna CPU, pero siempre son pocos, digamos. De los registros tenemos que saber que hay dos tipos, dos conjuntos, digamos, de registros. Aquellos que son visibles por el usuario, ¿sí? Que se pueden ver, ¿sí? Y utilizar, muchos de ellos utilizar. Y los registros de control y estado, que estos no, estos son usados por la unidad de control, que es ese subsistema de la CPU, para manejar el funcionamiento del procesador. Por ejemplo, dentro de los registros visibles para el usuario, tenemos algunos que son de uso general, digamos que se puede usar para cualquier finalidad. Otros aceptan solo datos. Otros solo direcciones, en función de estas características, de estos tipos de direccionamientos que hay. Y otros que me reflejan la
La condición, digamos, figuran como código de condición. Es un registro donde cada bit tiene un reflejo del resultado de alguna operación. Por ejemplo, si una operación aritmética da positivo, habrá un bit que indica que ese resultado es positivo. Si da negativo, habrá un bit que indica que ese resultado fue negativo. Y así sucesivamente. Cada bit hace referencia a algo que sucedió en la CPU. Y el otro grupo son los de registro de control de estado, que como decíamos son los que le sirven a la CPU para llevar a cabo todas las acciones que tengas que hacer sobre un programa. Y ahí es donde aparecen los que estuvimos viendo, el control de programa, el registro de instrucciones, el MAR, ¿sí? Que es un registro que contiene direcciones de memoria, de la próxima a leer o a escribir. Y el MBR, que es un buffer, que es por donde van a pasar los datos cuando vienen desde la memoria o cuando van hacia ella. Eso en cuanto a los registros, ¿sí? Bien, acá ya me estoy pasando a la presentación de memoria caché, que es la segunda parte, digamos, de la introducción. Esta es lo que, digamos, lo que continúa en cuanto a memoria caché, plantea que es lo que figura acá, es una memoria intermedia entre la CPU y la memoria principal. ¿Con qué particularidad? La caché va a proveer a la CPU de palabras, pero de la memoria principal va a recibir bloques, es decir, un grupo de información mayor del tamaño de una palabra. ¿De qué manera? Cada bloque, en el cual se va a dividir lógicamente la memoria, va a ir a parar a lo que se llama una línea de caché. Una línea determinada va a tener el mismo tamaño que un bloque de memoria. ¿Sí? Después lo que vimos también que hay distintas formas de determinar a qué línea de caché va a ir a parar un bloque. ¿Sí? Había algunos métodos que lo diferenciaban, digamos. Previamente a eso, ¿qué va a suceder? La CPU irá a tener una necesidad, digamos, de recuperar una dirección de memoria. ¿Está bien? Ya sea para datos o para instrucciones. Si la que va a recuperar es la posición de memoria que está apuntada por el PC, el control del programa, va a recuperar una instrucción. Si no, todo el resto van a ser datos. Recuerden también que cuando vimos más adelante caché, por ese motivo las caché podían ser unificadas o también podían ser partidas, que se llaman, o separadas. Es decir, puede haber una caché para datos y una caché para instrucciones. Precisamente por ese motivo. Si lo que se va a recuperar de memoria es una posición que está apuntado por el PC, digamos, por el control del programa, seguro que es una instrucción, esa no hay otra. Y al revés, si se va a recuperar de memoria alguna otra posición, ¿sí? Seguramente es un dato. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Primero se va a fijar si está en la caché el bloque que contiene la dirección que se necesita recuperar. Si está en la caché, perfecto, ¿sí? Con lo cual no es necesario acceder a memoria. Ahora, si no se encuentra ahí, hay que hacer un par de cosas extras, digamos. Primero, asignar una línea de caché a ese bloque de memoria, que vimos que había distintos métodos para determinar a qué línea de caché iba para un bloque. Y después cargarlo y inmediatamente, en paralelo, llevar hacia la CPU o proporcionar a la CPU el contenido de la dirección buscada. Y cuando hablábamos acá de asignar una línea de caché, estamos hablando de estos métodos que mencionamos acá. Como nosotros lo vimos como función de correspondencia, es decir, de qué manera se va a corresponder un bloque de memoria con una línea de caché. Y habíamos visto estos tres: directa,
asociativa y asociativa por conjuntos. La directa, a grandes rasgos, ¿sí?, utilizaba la fórmula de módulo para determinar la línea de caché, donde M acá iba a ser el número de línea de caché, con lo cual la función del módulo al devolvernos un resto va a ser siempre un valor entre 0 y M-1. Eso me va a determinar el número de caché del cual va a ir a parar ese bloque de memoria. Ese es el primero que vimos, el más simple. Y le seguían dos, donde el asociativo, ¿sí?, planteaba que un bloque de memoria podía ir a parar a cualquier línea de caché. Obviamente no mencionamos nada hasta ahora, pero cada línea de caché tiene una etiqueta, donde en esa etiqueta se guardaba información que hacía referencia al bloque de memoria que estaba alojado en esa línea, ¿no es cierto?, como para poder identificarla. Y la última que vimos, que es asociativa pero por conjuntos, es en realidad un mix entre las dos anteriores. Lo que hace es primero, con la fórmula de módulo, determinar a qué conjunto iba a ir a parar un bloque de memoria. Y una vez determinado eso, ese bloque de memoria se iba a poder alojar en cualquier línea de caché de ese conjunto, ¿sí? Supóngase un conjunto de una memoria caché con 4 conjuntos. Con la fórmula de módulo se determina qué conjunto va a ir a parar. Pero después, dentro de ese conjunto, puede ocupar cualquiera de sus líneas de caché. Por eso decimos que es una mezcla entre los dos métodos anteriores. Estos algoritmos que mencionamos tienen que ver con definir en algún momento que haya que sustituir, digamos, alguna línea de caché por otra, porque imagínense, la caché es mucho más pequeña que la memoria principal, mucho más pequeña, con lo cual fácilmente se va a completar. En algún momento habrá que tomar una decisión de reemplazar una línea de caché por alguna que se necesite en ese momento, ¿sí? Porque sabemos siempre que necesitamos tener los bloques de memoria más utilizados en memoria caché con o ateniéndonos a la posibilidad de que en el breve lapso de tiempo próximo se necesiten. Entonces acá mencionamos 4 algoritmos. El menos recientemente usado, ¿sí?, que, digamos, seleccionaba una línea de caché para ser reemplazado, con aquella que hacía más tiempo no se usaba, digamos, ¿sí?, menos recientemente usado o utilizado menos recientemente, ¿sí? Una idea de tiempo sin usarse, digamos, es lo que plantea este algoritmo. Después, una política FIFO, ¿sí?, primera en entrar, primera en salir, que es una política casi circular en el sentido que el que se elija para salir va a ser el más viejo, digamos, el que hace más tiempo que entró a memoria. Una que se denomina menos frecuentemente usada, ¿sí?, que tiene que ver con evaluar la cantidad de veces que se referenció, digamos, esa línea de caché. Si de 4 líneas de caché que puedo llegar a sustituir, veo que hay una que se referenció una vez y todas las otras muchas más veces, obviamente esa va a ser la elegida para reemplazarse, digamos, si ese es el algoritmo que se está usando. Y por último, la aleatoria, que es la más simple de todas, que no tiene, digamos, consigo algún criterio extra más que elegir alguno al azar.
Bien, el tema de reemplazar una línea de caché muchas veces está relacionado con, a ver, con este tema, que es el de escritura, ¿sí? Si el contenido de una línea de caché no fue modificado desde que se trajo de memoria, no hay ningún problema en sobreescribirlo. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, el original está en memoria, no sufrió ningún cambio, ¿sí? Con lo cual, caer arriba de una línea de caché que está tal cual se trajo desde memoria, no tiene mayor carga, por así decirlo, mayor inconveniente. Ahora, si esa línea de caché fue modificada porque fue alterada seguramente por algún proceso, ¿sí? Porque era una suma y se modificó un resultado, porque era algún otro tipo de operación, obviamente para conservar ese procesamiento y no perderlo va a haber que replicarlo en memoria principal, en la misma posición de donde se extrajo. Y ahí hay un par de alternativas de cuándo copiar el contenido de una línea de caché modificada a memoria. Si hacerlo inmediatamente cada vez que se modifica, eso por ahí podría llegar a generar algún cuello de botella, en el sentido que sí, el procesamiento de un programa hace que continuamente se modifique una línea de caché, continuamente habría que enviar esos cambios a memoria principal. ¿A través de qué? Del bus del sistema. Ese bus que es compartido por todos los dispositivos externos, con lo cual podría generar alguna situación de lentitud en los otros procesamientos. Esa es una. La otra es la conocida como posescritura, que lo que plantea, digamos, es escribirla solamente cuando va a tener una línea caché, escribir la memoria, cuando va a tener que abandonar, digamos, la memoria caché. Cuando va a ser sustituida. Acá ya me está hablando de la existencia de un bit extra, que todas las memorias caché lo tienen, que es un bit actualizado o un bit modificado, que se pone un 1 para saber si esa línea caché fue modificada por alguno de los procesos. Y con el advenimiento de computadoras con múltiples CPU, sabiendo que cada CPU tiene su propia caché, también surgieron inconvenientes como los que intenta resolver estas estrategias. ¿A qué me refiero? El problema puede llegar a darse si un bloque de memoria está en 2 o más CPU. ¿Qué pasa si se actualiza en una de ellas? ¿Sí? Si hay algo que obviamente habrá que mantener a rajatabla, es la coherencia de la información, es decir, que en toda la memoria caché exista la misma información. Y para lograr esto, mencionamos estas técnicas. La vigilancia del bus con la escritura inmediata. Esto ya está planteando que la escritura de una memoria, la escritura de una memoria caché, sí, es inmediata. O sea que cada vez que se escribe una línea caché, se escribe en memoria. Y esta técnica lo que plantea es que continuamente, ¿sí?, cada controlador de caché va a escuchar, por así decirlo, el bus por donde circula la información para detectar si se produjo alguna escritura de memoria de algún bloque que esté en su propia caché. Otra es esta denominada transparencia de hardware, ¿sí? Esta ya significa o exige la existencia de un hardware extra adicional, ¿sí? ¿Para qué? Para que todas las actualizaciones de la memoria queden reflejadas en todas las caché y que sea este hardware adicional el responsable de hacerlo. Ya no cada caché
esté vigilando continuamente el bus, sino que este hardware sea el encargado de hacerlo. Y la otra es que si una memoria, un bloque de memoria, es compartido por todos los procesadores, no pase nunca por caché, es decir, sea excluida de caché. O sea que cualquier acceso a esa dirección de memoria se haga directamente sobre memoria, ¿sí? No sea cacheable, digamos, por así decirlo, ese bloque de memoria. Y acá cuando vimos vamos a cerrar esto. Cuando vimos el número de caché lo planteamos en dos niveles. También en dos niveles. Como multinivel en el sentido que la CPU, siempre dijimos que la CPU tiene incorporada una memoria caché. Pero ahora estamos viendo que no es la única. Que no es la única memoria caché en el sistema. ¿Sí? La incorporada en el chip, ¿sí? Se denomina L1 o Label 1, nivel 1. Y después puede haber un par de niveles más, L2, L3, donde se da la situación de que la L1 es más chica que la L2 y la L2 es más chica que la L3, ¿sí? Son todas, fíjense, RAM estáticas, todas las caché, nada más que generalmente la única interna de la CPU es la L1. Puede, en algunos casos, la L2 también ser parte de la CPU, solo que ahí hay una limitancia, una limitante en lo que es tamaño de CPU. Más que nada el límite viene por ese lado. Y así como hablamos de caché multinivel en este sentido, más de una caché en cantidad, también podemos hablar en más de una caché en cuanto a la información que guardan, ¿sí? Se dice que una caché es unificada cuando guarda tanto datos como instrucciones, las dos cosas juntas, sin diferenciarlas, por así decirlo, ¿sí? Cada vez que se va a buscar un bloque de memoria, ¿sí? Sin importar si es un bloque de datos o es un bloque de instrucciones, se copia en la caché. La diferencia a diferencia, perdón, de las cachés separadas, que lo que hace es tiene una memoria caché exclusiva para datos y una memoria caché exclusiva para instrucciones. Bien, y ese fue el último tema que vimos de memoria caché. Y que es hasta donde llega, a ver si no me equivoco, hasta donde llega el parcial. De memorias RAM vimos solamente una presentación. Pues, como yo les decía, hay muy poca en los libros, sinceramente, el contenido que hay es muy, muy poco. Y yo creo que nos alcanza con saber estas clasificaciones. ¿Sí? De memoria en particular, ¿sí? Aquellas memorias, digamos, que son de lectura-escritura, y el resto que generalmente se consideran más de lectura que de escritura. ¿Cómo podemos o qué podemos decir de las memorias RAM? Que las memorias podemos pensarlas como un arreglo, como un vector, como una tabla, ¿sí? Donde el contenido de cada posición de esa tabla, de ese arreglo, de ese vector, ¿sí? Van a ser una combinación de unos o ceros que van a poder ser o instrucciones o datos, algunas de estas dos cosas. Y que cada posición de esa tabla, de ese arreglo, va a tener un numerito que lo va a identificar unívocamente, que es su dirección de memoria. A nivel de bit, a nivel de celda, ¿sí? Este va a ser el esquema que tiene. Cada celda va a tener una señal de control que le va a decir si lo que hay que hacer sobre esa celda es una lectura o una escritura. Sería un seteo de datos o
una determinación del estado, una detección del estado, ¿sí? Eso a nivel de celda. Y ya eso nos da una pista de cuáles son los tres grandes grupos o líneas que conforman el bus del sistema, ¿sí? En realidad cualquier bus va a tener señales de selección, señales de control y señales de datos, que después vamos a ver cuando veamos buses, que se replica, digamos, en todos los niveles. Cada celda va a tener dos estados, un 1 y un 0, donde se va a poder detectar su estado o escribirse o fijarse sería. Acá hablamos de la memoria RAM como dinámicas y estáticas. Las estáticas son las que están relacionadas, digamos, sí, relacionadas con registros y memoria caché. Y la dinámica es la memoria RAM que conocemos, que es la memoria principal del sistema. Que generalmente son más lentas, requieren más espacio, ¿sí? Son menos densas que la memoria caché. Perdón, requieren más, a ver cómo decirlo, más circuitería, no más espacio, más circuitería. ¿Por qué? Porque trabajan con condensadores que regularmente hay que recargarlos. A diferencia de las estáticas, que esos valores que vimos en las celdas los almacenan a través del uso de compuertas. O sea, después vamos a ver cuáles son esas compuertas o a qué nos referimos cuando hablamos de compuertas. Acá hay un comparativo entre ambos tipos de memoria. Fíjense, acá hablábamos, esto incluso también lo vimos, si no me equivoco, antes de ver memoria caché. Y acá lo que decíamos es que la posición de memoria sí es la unidad direccionable más pequeña. Es cierto, porque cuando desde la CPU se requiera acceder a memoria, lo que en realidad se va a requerir es acceder a una determinada posición. Supóngase a la posición, en este caso, para equiparar con el número de instrucción, a la posición 3. ¿Mm? Que desde memoria hacia memoria caché viaje un bloque, es otra historia. Pero siempre se es capaz de direccionar una dirección de memoria, una determinada posición, ¿sí? Otra historia es que una vez ubicada una dirección de memoria, lo que se transmita hacia memoria caché sea un bloque y no solamente la dirección. Bien, yo creo que ahí sí estamos completos con todos los temas que van a entrar ahora en el parcial. ¿Tienen todos los apuntes? No sé si estuvieron repasando mentalmente, si tienen tanto los PDF como los PowerPoint. Más que nada, la mayor cantidad de información, digamos, la van a sacar de fotocopias, de PDFs. Pero por ahí los PowerPoint pueden ayudar en algo. Les consulto porque si les parece que por ahí les falta alguno, que más allá de, yo supongo que en el campus están, podría volverlos a subir hoy al Skype si alguno me dice que le falta alguno de ellos. Creo que los hemos ido subiendo a medida que lo fuimos viendo, así que sospecho que la mayor cantidad de apuntes ustedes los deben tener. Así que, bueno, esos son los temas del parcial. Y bien, César, sí. perdón. Cuando se define lo que es una RAM dinámica, es cuando estás definiendo la memoria principal.
La RAM dinámica es memoria principal, exacto. Perfecto. ¿Alguna otra duda que a lo mejor les haya quedado y que quieren que aprovechemos a verlas ahora? César, Sí. te hago una pregunta que me quedó pendiente del primer tema, del punto flotante. Sí. En el sistema el 754, eh, tenés un bit para el signo, 8 bits para el exponente. El exponente también tiene signo. El Entonces, exponente, de sí. los 8 quedan 7. ¿Siempre tiene signo? ¿O cuando es positivo o no se pone o se aclara o siempre hay que reservar o siempre la primera posición queda reservada para el signo? El exponente generalmente, a ver, Mm. no me acuerdo si se representa en exceso, con lo cual tiene el signo incorporado, digamos. Perfecto. Está bien. Yo pensé que a lo mejor se reservaba bueno, como complemento, que el primero es si uno es positivo, si uno es negativo, si es el positivo. Está bien. No, no, no. Yo creo que nunca lo aclaramos porque que fue un detalle, digamos. Me parece que en alguna parte del apunte lo menciona, a ver si lo podemos encontrar, que, está- que aclara por ahí que el se representa en exceso, con lo cual tiene el signo Ya incorporado. está incorporado. Perfecto. Bueno, esa duda me había Sí, quedado. exacto. Bien. César, perdón. Sí, sí. Respecto a ese tema, no sé si es lo mismo. Yo había entendido que en el estándar se tomaba un punto cero, digamos, o de partida, que era el 127. ¿Cómo? Discúlpame. Tenía entendido que en el estándar el exponente cero se representaba con el número 127 y si era exponente negativo era, por ejemplo, 126, 125, el -3 sería el 124, ¿sí? O, por ejemplo, Sí, exponente igual a 3 sería el 130. sí, pero representado en exceso, ¿no es cierto? Claro, Eh, ¿Estamos hablando del exponente? sí. Sí, a ver, repetime la pregunta, a ver, porque tampoco me quedó muy clara. No, no sé cómo sería representarlo en exceso. Dependiendo de la cantidad de bits, la misma forma que aprendimos nosotros a representar números en exceso. Sería en exceso de, suponte, acá en el formato de punto flotante, precisión sencilla, sería en exceso de 128. Al tener 8 bits, ¿sí? Para el exponente, el valor del exponente lo representamos en exceso. ¿Sí? ¿O no era lo que... o no te entendí la Eh, pregunta? sí, tendría que revisarlo. La verdad que no lo tengo tan claro. No, me pareció que estaba en algún momento aclarado que el exceso se representaba, perdón, que el exponente se representaba en exceso y ahora no lo estoy encontrando. Ahí al final de la página siguiente, César. Y un exponente de 7 bits empleando notación exceso. Sí, sí, acá por ejemplo da un ejemplo, en estos ejemplos se muestra una fracción de 16 bits, ¿sí? Y un exponente de 7 empleando notación exceso de 64. Quizás en la página siguiente. Está ahí en un cuadrito un poquito más arriba, profe, me parece.
¿Este igualito acá? Sí, ahí me parece, ¿no? Intervalo del exponente. Sí, No, Ahí sí, dice ahí sistema del vale. exponente, ahí está, exceso, ahí está. sistema de exponente, claro. Es cierto que vos decías antes, que digamos, según una cantidad determinada de bits, esto debería ser exceso de 128. Ese uno menos, digamos, tiene que ver con una representación especial reservada para estos números que no, de otra forma no tendrían cómo representarse. Pero en realidad, tal cual, el exponente se representa en exceso, con lo cual el signo está incorporado, digamos, en su valor. Acá, fíjense, en la primera línea, digamos, de la página 648, menciona que los exponentes más chicos y más grandes, ¿sí?, no se usan con números normalizados, tienen usos especiales. Y es por esto que, digamos, este exceso no coincide con la cantidad de bits que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar. Bien, no sé si quedó claro y no sé si alguien tiene alguna otra duda que quiera que repasemos, algún otro tema. En realidad no hay, por lo que veo somos muy pocos y sería una pena empezar este tema nuevo ahora. Así que saquémonos si quieren todas las dudas, aprovechar este tiempo para los que se han quedado y, y si no, bueno, nos estaremos viendo el viernes en el parcial. Igual, cualquier duda que les surja en estos días, eh, nos podemos encontrar nuevamente acá por Skype, charlarlo y revisarlo, eso no se haga ningún tipo de problemas. Combinamos un horario, digamos, y lo vemos. O por mail, más cómodo les resulte. César, yo una consulta más. En el final, cuando terminamos de ver lo de errores, Sí, eh, planteamos un ejemplo que le llamamos un ejemplo burdo. Eran 10 bits con una distancia de Hamming de 5, en la sí. cual, no sé, teníamos el primero todos ceros, otros 5 ceros y 5 unos. Ujú. Y decíamos que si recibíamos 8 ceros y 2 unos, podíamos no solo detectar esos errores, sino que corregirlos, porque respetaba lo que establece Hamming. Sí. Ahora, si recibimos 8 ceros y 2 unos, nosotros decimos, en realidad lo que quisimos, lo que nos mandaron fueron 10 ceros. Ujú. ¿Y Sí. por qué no nos pudieron haber mandado tal vez 5 ceros y 5 unos y hubo 3 errores simples? ¿Cómo detectamos que hubo solo 2 errores simples? No, en realidad es solo saber que estamos más cerca de una cadena válida que de una inválida. A ver. Ah. Suponte, vos decís que emitimos esta cadena y se recibió esta, ¿no es cierto? Nosotros, nosotros teníamos dentro de las cadenas válidas esta acá, ¿sí? Con lo cual, digamos, uno puede suponer que hubo dos errores en la transmisión, está bien, y no tres, digamos. Tu pregunta es cómo sabemos que en realidad hubo
dos errores y no tres. Exactamente sería. Sí, no hay ninguna seguridad, digamos, que nos esté diciendo la transmisión fue un desastre y fueron de los 10, 3 errores y no solamente 2. Solo que primero, por tener distancias tan largas entre diferentes códigos, podemos, con cierto grado de probabilidad en condiciones estables, confirmar que hubo esa cantidad de errores y no tantas más, digamos. ¿Sí? Más allá de que esto es un error, un ejemplo grosso, digamos, la idea es poder entender que cuanto más, a ver, obviamente siempre vamos a estar hablando de condiciones de transmisión, digamos, relativamente buenas, por así decirlo, de calidad, ¿sí? Ante ese escenario vamos a poder decir, hubo 2 errores y no 18, ¿sí? Claro. No, el libro plantea el mismo ejemplo y dice algo muy similar. Entonces, ahí es donde no me terminaba de cerrar, decir por qué no pueden ser 3 errores. Pero claro, se entiende de que estamos transmitiendo medio estable. En La condiciones cantidad de errores va a ser mínima. Claro, porque la otra suposición, como bien vos lo planteabas, ¿por qué no fue que de estos 10 llegaron solamente 2 bien y 8 mal? ¿Sí? Todas esas alternativas van a estar, solo que al tener los códigos de las distintas palabras distanciados, por así decirlo, va a ser, si quieres verlo de esa forma, va a ser más fácil asociarlos a una palabra correcta, ¿sí? Próxima, por así, ¿sí? Y Hamming lo que determina es que lo va a corregir y va a decir que recibimos 10 ceros. En ese caso sí. Hasta ahí lo va a corregir con seguridad, en el sentido que pueden haber existido 2 errores. Ya de haber existido uno más, de haberse recibido ¿sí? Ahí ya no plantea la seguridad de que si se emitió ¿sí? Esta cadena, o se emitió esta. ¿Sí? Ahí ya no plantea esa seguridad. Porque lo que dice Hamming es que para detectar X errores se necesita una distancia de X más 1, pero para corregir X errores, con seguridad plantea que se puede volver a una cadena válida, ¿sí? sin ninguna situación extra, digamos, de problemática, si la distancia entre un código es de 2x más 1. Como acá teníamos una distancia de 5, si comparábamos los códigos, ¿sí? La menor distancia entre dos de ellos era 5. Hamming asegura que con una distancia de 5 se pueden corregir 2 errores, ya más de 2 no. Claro, ok, perfecto. Bien. ¿Algo más que se quedó por ahí a las vueltas? Bueno, si no hay ninguna duda, esta grabación también la vamos a subir hoy, cosa que si sirve de algo, más allá de que ha sido un repaso, digamos, de todos estos temas, la vamos a subir y si Dios quiere, ya mañana la van a tener como para volver a repasar, digamos.
Bueno, si a alguien incluso se quiere quedar un ratito revisando los apuntes o algo así, yo no tengo ningún problema, así que si no, nos estamos viendo el viernes, ¿sí? A las 7 horas, 19, perdón, para hacer el parcial. Buenas noches a todos. Nos estamos viendo.